Bueno, ya estamos casi al final de este servicio. Ya no nos falta la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Y se llama Presentando las parábolas de Jesús. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Dios, gracias Señor porque nos permites abrir tu palabra todavía en estos días. Gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre todavía en estos días. Y gracias Señor porque nos das esa voluntad en nuestro corazón de venir a adorarte, de venir y hacer un servicio, de venir y estar juntos en tu iglesia. Bendícenos Señor a cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí y también bendice a todos aquellos que no pudieron venir. Te lo pedimos todo eso en nombre precioso de Jesús. Amén. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas, necesito, váyase un poquito para allá, siéntese, de ahí, ok, muy bien. Se nota el mismo principio que el que lo impulsó desde la misión que él tenía para este mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se juntó con la carne. Y es que Cristo Jesús vino y moró entre nosotros. La gloria visible, la gloria invisible se hizo visible en forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de Cristo Jesús a los hombres. Dios se manifestó en la semejanza de hombre. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas, con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Cristo Jesús, al venir en esta tierra, vino y puso en manifiesto las cosas ocultas, las cosas que el ser humano desconocía. Y que Cristo Jesús vino y las hizo manifiestas. Vean lo que dice en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13. En el libro de Mateo capítulo 13 encontramos que Cristo Jesús le dice a los oyentes, en el verso 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cristo Jesús hablaba en parábolas a las personas que escuchaban. Una parábola era como si fuera una analogía. Eran cosas sabias que él usaba para ilustrar lo venidero, para ilustrar lo que venía de Dios, para ilustrar lo que las personas desconocían. Una parábola era algo que se comparaba. Una parábola era algo que él agarraba de hechos que podían mirar alrededor de él y que él podía explicar para que las personas entendieran qué era su mensaje o cuál era su mensaje para la humanidad en ese tiempo. Era de la forma como Cristo Jesús se comunicaba a ellos. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así el reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que el hombre se une con Dios. Cada vez que Cristo Jesús hablaba y decía una parábola, era como si fuera un eslabón, como si fuera un pedazo de cadena que se unía a otro pedazo de eslabón, para así formar una cadena hacia el cielo y estar en comunión con Dios, el divino, con ese ser de divinidad. Era de la forma como Cristo Jesús se comunicaba a nosotros para poder entender lo que Él trataba de explicarnos. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 8 dice: en su enseñanza basada en la naturaleza,
Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado. Imagínense, el Creador mismo caminando entre el pueblo de Dios. El Creador mismo agarrando plantas y comunicándoles a ellos una parábola. Diciéndoles, ¿quién le da de beber a esta planta para que esté fuerte? ¿Quién le da esas hojas tan hermosas para que esté tan bella? ¿Quién le da el alimento sin que trabaje? Cristo Jesús presentaba las cosas que Él había creado a sus oyentes y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucciones divinas. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Imagínense, Adán y Eva, ellos mirando la creación de Dios en el Edén, ellos mismos se ponían en comunicación con su Creador, mirando esas mismas creaciones que Dios había hecho. Vean lo que sigue diciendo. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, eso lo vimos a la vez antepasada. ¿Qué quiere decir transgredir? Transgredir quiere decir, al momento que tú no escuchas la palabra de Dios, tú estás transgrediendo su ley. Si tú crees que el no obedecer a Dios no pasa nada, es transgredir la ley de Dios. Al momento que vemos esa palabra en la Biblia, eso nos indica a transgredir. Transgredir es el transgredir la ley del Altísimo. El fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra, es por eso que ahorita vemos nosotros tanta muerte en las plantas. ¿Ok? Porque dice aquí que el rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se hallaba actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado de marchitez, o sea, en su estado muerto, cuando vemos nosotros las plantas muertas, el zacate muerto en el invierno, dice, permanece mucho de lo que es hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado, correctamente entendida. La naturaleza habla de su Creador. O sea que vemos nosotros, aunque las flores no estén rojas y estén verdes, estén marchitas, podemos ver nosotros que esa es una creación de Dios y que Dios mismo la creó. En los días de Cristo se había perdido de vista estas lecciones. Las personas estaban tan metidas en hacer sacrificios, estaban tan metidas en hacer ordenanzas de hombre que se habían olvidado de las lecciones objetivas de la naturaleza para poder entender a su Creador, para poder estar en comunión con su Creador. Se basaban más en hacer cosas que ni ellos mismos podían. Se basaban más en hacer tradiciones de hombres que ni ellos mismos respetaban. Cuando Cristo Jesús caminó en la tierra, Él agarraba lecciones objetivas de las plantas y de todo lo que había alrededor, para que ellos regresaran a su Creador, para que ellos regresaran a ese ser que había creado todo. Y ese ser que había creado todo estaba entre ellos. Interesante. Los hombres casi habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación. Y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser obstáculos que lo ocultaban. O sea que en otras palabras, las cosas que ellos mismos veían alrededor, las veían como un obstáculo, porque no las entendían y no las querían entender. Vamos a Romanos capítulo 1 y vean lo que hacían. En Romanos capítulo 1, verso 21 y 25. Vean lo que estaban haciendo, de tantos obstáculos que miraban, que hasta se estaban olvidando de su Creador. 21 y 25, vean lo que dice. En el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea que ellos mismos empezaron a razonar, y ellos empezaron a mirar la creación de Dios y decían, oh, pasó por esto, pasó por lo otro. Empezaron a razonar, y su necio corazón fue entenebrecido.
O sea, su corazón se encerró, se puso como una piedra. El verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La vez pasada yo les expliqué que este mismo verso explica lo que pasó antes del diluvio. Las personas estaban tan metidas en su propio razonamiento y en sus propias ciencias que hasta ellos mismos estaban clonando animales. Ellos mismos se sentían Dios. Es por eso que cuando vemos nosotros que Adán y Eva cometen el pecado de desobedecer a Dios y agarrar lo que Dios les dijo que no agarraran, en ese momento dijeron los ángeles, escucharon los ángeles, a Dios, que dijo, el hombre ya es como uno de nosotros. Ahora lo que hagamos es, no le dejemos que agarren el árbol de la vida, porque si agarran el árbol de la vida, este hombre pecaminoso va a vivir eternamente, y no nos conviene eso. Vemos nosotros que eso es lo que estaba pasando, y hasta el día de hoy, nosotros con tanta ciencia que tenemos, que hasta creemos que nosotros somos Dios. Estamos inventando, clonando, haciendo bastante tipo de cosas, creyendo que en nuestros propios razonamientos. De esta suerte en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios. Seguían sus propias tradiciones. No solamente las cosas de la naturaleza, sino el ritual de los sacrificios. Los tenían tan metidos esos rituales de sacrificios que pensaban que haciendo eso iban a agradar a Dios. Que pensaban que haciendo eso iban a tener la salvación. Y ellos negaban las mismas escrituras. Todos dados para revelar a Dios. Fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlo. Estaban ellos siguiendo tantas sus tradiciones humanas que llegó el momento en que en vez de predicar a Cristo Jesús, predicaban sus tradiciones humanas. Llegó el momento en que ocultaban a Dios, ya no lo dejaban ver. Las otras naciones querían ver a Dios y ellos lo ocultaban. Ellos decían, si tú quieres ver a Dios, circuncídate. Si tú quieres ver a Dios, tienes que ser uno de nosotros. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ocultaban a Dios. Y muchas veces en ese tiempo también nosotros, en nuestras mismas religiones, en nuestras mismas denominaciones, ocultamos a Dios. Estamos nosotros caminando y estamos diciendo a la gente, si tú quieres participar, tienes que bautizarte. Si tú quieres hacer esto, tienes que hacer esto. Si tú quieres hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y lo que tratamos nosotros es de ocultar a Dios sin darnos cuenta. Ya se me andaba cayendo eso, pero ya lo agarré. Tenemos que nosotros tener cuidado, no caeramos en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la faz de la tierra, a fin que reflejase la gloria espiritual, y todas las cosas habían sido creadas para mostrar su gloria. Sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertía en una nueva revelación. Cristo Jesús, al caminar con ellos, les enseñaba y les decía, yo creé todo y yo sé cómo funciona cada tipo de cosa. Es maravilloso ese ser divino, es maravilloso. Jesús arrancó un hermoso lirio una vez y lo colocó en las manos de un niño, de unos niños y los jóvenes. Al observar ellos el propio rostro juvenil del Salvador, radiante con la luz del sol de la faz de su Padre, expresó esta lección. Vean lo que dice en Mateo capítulo 6, y vean lo que expresó al decir, Mateo capítulo 6, verso 28 al 30. Dice la palabra de Dios: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Cristo Jesús, al enseñar, al mostrar este lirio, les enseñó y les dijo, ¿cómo hace este lirio para vestirse de esa manera? Recuerdo cuando estaba, pues, chico, que me acuerdo que íbamos a un balneario que estaba cerca de la ciudad de donde yo soy. Y en el balneario había albercas. Había muchas albercas, pero también si tú preferías bañarte en una alberca que estaba pegada a un lago, también podías hacerlo. Las albercas contenían agua que la calentaban, pero la agua de esta otra alberca que estaba pegada al lago no se podía calentar porque estaba pegada al lago. Tenía nomás una reja casi a mero arriba de la alberca, y esa reja permitía que el agua saliera y entrara del lago. Pues yo recuerdo que al salir poco, como al salir así, como a unos 2 pies de la alberca, al mirar el lago, había lirios. Los lirios estaban arriba así del agua. Unos lirios verdes, hermosos, con una flor blanca. Y a mí se me hacía curioso porque yo decía, ¿cómo esas plantas pueden estar arriba del agua? Y con tanta agua no se ahogan. De estar tome y tome agua, ¿por qué no se marchitan? Era interesante mirar ese tipo de lirios, muy bonitos. Cristo Jesús así enseñaba. Una vez en el Sermón del Monte, Él usó palabras en las cuales fueron habladas a otros. Además de los niños y los jóvenes, fueron dirigidos a la multitud, a todas esas personas que lo seguían, los cuales se hallaban hombres y mujeres de congojas y perplejidades, apenados por las desilusiones y dolor. Entonces Él extendió sus manos hacia la multitud que lo rodeaba y dijo, en Mateo 6, 31 y 34, vean lo que dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeréis? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiréis? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cristo Jesús, al ver los rostros de las personas y Él a usar esa parábola de mirar ese lirio, inmediatamente les miró la tristeza en sus corazones, en sus rostros, y les dijo, no se afanéis por el día de mañana, no se afanéis ni se preocupéis de lo que van a hacer. Cristo Jesús les estaba dando palabras de vida del gran Maestro, les estaba dando ánimo que muchas veces todos ocupamos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo. El trabajo que tengo casi me corren. ¿Qué voy a hacer? Cristo Jesús dijo, no se afanéis. Primero busca el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Así interpretó Cristo el mensaje que Él mismo había puesto en los lirios y en la hierba del campo. Él desea que los leamos en cada lirio y en cada brizna de hierba. Sus palabras sean llenas de seguridad y tienen a afianzar la confianza en Dios. Recuerdo una vez que iba yo manejando por el freeway y miré que se estaba quemando todo un cerro. Y los bomberos se afanaban por apagar el fuego. Y en ese momento yo miraba cómo los bomberos hasta muchos estaban deshidratados, porque estaban a la orilla del freeway tomando agua, con sus trajes destapados, quitados. Y ellos estaban cabizbajos, tome y tome agua. Y hasta que por fin apagaron el fuego. Después de un año, toda esa preocupación de apagar el fuego, claro, ellos lo hacían tal vez para que no llegara a alguna población cercana, aunque estaba a millas, la primera población cercana. Pero pasó un año y miré que ese cerro se volvió verde otra vez. Se puso verde. Salieron cactus, salieron todo tipo de hierba. ¿Quién hizo posible eso? El ser humano preocupado, porque cómo se iba a ver ese cerro, todo quemado. Preocupado, porque ya la vista
del freeway ya no se iba a ver igual. Pero claro, también preocupado porque el fuego no llegara a alguna población. Pero Dios, con su misericordia, hizo que otra vez floreciera y que se pusiera verde y se pusiera hermoso. Dios nos da una enseñanza ahí, tan amplia, muy amplia que esa enseñanza nos da. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vista su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se hallaba vestida con las parábolas del Maestro. En la primera parte de su ministerio podemos encontrar que Cristo Jesús hablaba en parábolas y les trataba de enseñar esas verdades espirituales, pero no lo entendían, no lo captaban. La gente no lo quería escuchar. Vean lo que dice en Mateo 13:13. Aquí mismo estamos en Mateo. Le damos unos capítulos más para adelante. Mateo 13:13 al 15 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oyeres, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto muy duro, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Cristo Jesús lo que estaba haciendo es enseñándoles con parábolas para que ellos se regresasen a su Creador, para que tuviesen la confianza de su Creador, para que ellos miraran en Cristo Jesús la salvación, mas no escuchaban y no lo querían escuchar. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación, trató de despertar los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de toda la gente y otras nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habían podido entender sus palabras, porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores sinceros. Cristo Jesús trataba de explicarles, trataba de enseñarles diariamente, pero ellos no querían entender. Palabras de vida del Gran Maestro, página 11, dice: otra vez Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar, ni aún para entender. Por esta razón también Él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida. La experiencia o la naturaleza cautiva su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Ellos empezaban a ver las cosas más tarde, cuando Cristo Jesús resucitó y se fue al cielo. Ellos empezaban a ver y decían: wow, el Gran Maestro enseñó esto, el Gran Maestro dijo lo otro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y aquellos que habían sido difíciles de entender se tornaban videntes. Ellos empezaban a comprender las cosas ocultas, las cosas espirituales, y las empezaban a entender. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variada ilustración. No solamente presentaba las verdades de sus diferentes fases, sino que hablaba el corazón de los distintos oidores, suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas de los que lo rodeaban en la vida diaria. Él trataba de enseñarles al caminar y enseñarles al mirar toda la belleza de la naturaleza, pero ellos no podían mirarla, no podían entender. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Además tenía él otra razón para enseñar esas parábolas. Y vean cuál era la otra razón. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 12, dice: entre las multitudes que se reunían a su alrededor había sacerdotes, rabinos, escribas, ancianos, herodianos
y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Sus espías seguían sus pasos día tras día para hallar alguna palabra de sus labios que pudiera causar su condena y acallar para siempre de aquel que parecía arrastrar el mundo tras sí. El Salvador entendía el carácter de esos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada, en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. Cristo Jesús, al mirar los corazones de cada persona, Él hablaba en parábolas y ellos no entendían, se confundían porque no estaban conectados al divino. Cristo Jesús hacía eso. ¿Por qué? Porque para que no hallaran ninguna falsedad en Él, porque en realidad Él no era falso. Él había sido el creador, Él había creado todo, Él sabía cómo funcionaba todo. En parábolas reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que, si las hubiera presentado en forma denunciada directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubiera puesto fin a su ministerio. Cristo Jesús trataba de enseñar parábolas para que así Él pudiera tener tiempo de enseñar más. Si no, lo hayan puesto y detenido. Eso nos hace pensar a nosotros que debemos de ser nosotros inteligentes y sabios cuando nosotros predicamos el Evangelio en nuestro trabajo, cuando nosotros predicamos el Evangelio con nuestros amigos, cuando nosotros predicamos el Evangelio en nuestro vecindario, porque si nosotros nos vamos directamente, lo que vamos a hacer es poner fin y nos van a odiar. Y muchas veces eso pasa en nuestra denominación. Sabemos tanto de la palabra de Dios que queremos denunciarla y decirla, pero las personas ponen fin a nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque los hartamos, los enfadamos y ya no quieren escuchar. Y ya las personas empiezan a pensar que tú eres una secta. ¿Por qué? Porque eres tan cortante, tan firme en lo que tú crees, que las personas ya no quieren escucharte. Tenemos que nosotros ser sabios como Cristo Jesús fue. Tenemos que nosotros usar ahorita en este tiempo que estamos viviendo el ministerio de salud. Las personas están aprendiendo acerca de la salud, porque ahorita en estos días hay mucha gente con diabetes, colesterol, con cáncer, presión alta, presión baja, etc. Y si tú llevas el mensaje de salud, van a escucharte y van a saber que tú estás predicando al verdadero Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios está hablando. Está hablando que nosotros debemos de regresar al Edén o al tiempo del Edén, en el cual debemos de ver que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vean lo que dice en Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice en la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que vemos, no hay excusa de quien lo creó. Fue un ser divino que creó todo. ¿Cómo podemos nosotros explicarnos todo esto hermoso que hay? ¿Cómo podemos explicarnos que todo esto se marchita en el invierno y después vuelve a ponerse verde? ¿Cómo podemos ver o cómo podemos entender que una persona muere y personas están naciendo? ¿Cómo podemos nosotros ver que Dios creó hombre y mujer para que se procrearan? Todo lo que hay en este mundo Dios lo creó. Y el ser humano lo único que hizo es crear sobre las cosas que Dios ya ha creado. Palabras de vida del Gran Maestro dice: en la enseñanza en parábolas usadas por el Salvador se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. Si queremos nosotros tener una educación superior, es allí, estudiar afuera todo lo creado de Dios. Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. Podría haber descubierto misterios cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio. Rápidamente haya podido enseñarles las cosas que ahora los científicos han descubierto.
podría haber hecho insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y estímulo para la inventativa hasta el fin de los tiempos, pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres, abriéndoles las puertas a las grandes mundanas, a las grandezas mundanas. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en un contacto con la mente infinita. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifiesta en sus obras, en sus palabras y en sus providencias. Cristo Jesús trató de enseñarles lo oculto por medio de la naturaleza. Enseñó lo oculto para que ellos miraran las grandezas, pero no lo entendían. Cristo no trató de teorías abstractas, o sea, de otro tipo de teorías que se basan en este tiempo, que hay teorías que lo único que te hacen es sacar preguntas en vez de respuestas, sino de aquellos que es esencial para el desarrollo de carácter, aquello que aumenta la capacidad del hombre para conocer a Dios y amplía su eficiencia por lo bueno. Habló a los hombres de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de la vida y que abarca la eternidad. Fue Cristo el que dijo la educación de Israel. Cristo Jesús se las presentó. Cristo Jesús empezó a educar al pueblo. Y en ese tiempo también nos educa a nosotros. Pero no podemos nosotros mirar eso. Porque ¿cómo es posible que un libro tan antiguo nos enseñe verdades para el tiempo de ahora? ¿Qué va a saber este libro de ciencia? ¿Qué va a saber este libro de lo que hay allá en el universo? Pues sí sabe mucho. Porque este libro nos enseña que hay más mundos. Que este libro nos enseña que Dios creó todo. Y este libro nos enseña cómo es posible que las flores mueren y vuelven a nacer. Vean lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio, ténganme un poquito de paciencia y ya vamos a acabar. Deuteronomio capítulo 6. La palabra de Dios dice. Amén. Vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 7 al 9. Vean cómo Cristo Jesús puso la educación al pueblo de Israel. 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús les había introducido, les había presentado la educación al pueblo de Israel. Les había dicho, todo esto que tú lo veas, que están aquí, repíteselo a tus hijos, repíteselo, póntelo como frontales en tus ojos, para que diariamente lo mires y para que diariamente veas. Pero cuando Cristo Jesús llegó a Israel, Cristo Jesús caminó y les enseñó parábolas y ellos estaban cerrados y decían, ¿de qué habla este? No entiendo. Yo pensé que nos iba a decir de qué otra manera matar a otro animal. Pensé que nos iba a decir cómo agarrarle la patita a un animal para que no grite. Pero no, nos enseñó parábolas. En su propia enseñanza Jesús mostró cómo había de cumplirse ese mandamiento, cómo pueden presentarle las leyes y principios del reino de Dios para revelar su belleza y preciosura. Cuando el Señor estaba preparando a los hijos de Israel para que fueran sus representantes especiales, les dio hogares situados en las colinas, en los valles. En su vida en el hogar, en un servicio religioso, se ponían constantemente en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Así también Cristo enseñaba a sus discípulos junto al lago, sobre las laderas de las montañas, en los campos, en los árboles, en las arboledas, donde pudieran mirar las cosas de la naturaleza con las cuales ilustraba sus enseñanzas, y mientras aprendía de Cristo, usaban sus conocimientos cooperando con Él en su obra. Cristo Jesús, de la misma manera como Dios
El Padre enseñó al pueblo de Israel y les dio para que habitaran en colinas, para que habitaran alrededor de lagos, alrededor de la naturaleza. Dios mismo a los discípulos les enseñaba en la naturaleza para que entendieran y para que ellos fueran representantes de ese Dios divino ante otras ciudades y naciones. Pero no lo hicieron así. No lo pusieron así. Vean lo que dicen Palabras de Vida del Gran Maestro. De esta suerte, mediante la creación, hemos de familiarizarnos con el Creador. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Mientras se estudian las obras de Dios, el Espíritu Santo imparte convicción a la mente. No se trata de la convicción que producen los razonamientos lógicos. Estaba hablando con una persona que me dijo a mí, ¿sabes qué? A mí me pasó ese accidente porque es lógico que Dios no quería que yo hiciera lo que hago. No, Dios no trabaja por lógica, Dios trabaja por fe. Si a ti te pasó algo, tienes que tú meditar por qué te pasó eso. Y tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo tengo fe